Una de las cosas que me habéis pedido que haga un vídeo es sobre la vacuna del papiloma y los efectos secundarios que puede y las controversias que tenemos hoy en día respecto a esta vacuna. Como sabéis, hay mucha gente que defiende las vacunas a ultranza y otra gente que defiende no poner ninguna vacuna. Aquí hay un conflicto hoy en día en el cual hay posiciones muy encontradas y yo siempre soy de la opinión de que las vacunas son una herramienta, ni más ni menos. ¿Esta herramienta está siendo útil en salud infantil? Muy útil. Estamos consiguiendo grandes resultados y la verdad es que en este caso concreto, en el de la vacuna del papiloma, os voy a contar un poco de qué va. Hay un virus, que es el virus del papiloma, que tiene muchos tipos. Hablamos de serotipos. Esos serotipos, algunos tienen más tendencia a infectar la piel y otras a infectar las mucosas. Los que infectan las mucosas se pueden transmitir, por ejemplo, por vía de relaciones sexuales y cuando afectan a las mucosas del aparato genital, tanto masculino como femenino, pueden producir la aparición de verrugas en los genitales. Esto ya de por sí es una patología que mucha gente querría evitar. ¿Por qué? Porque significa estigmatizar desde el punto de vista de algo muy íntimo que va a influir en que tú tengas una autoestima, una libertad a la hora de relacionarte con otra persona en algo tan profundo como es la sexualidad. Pero es que luego además también se ha visto ya desde 1970, se empezaron a hacer estudios en los cuales se empezó a ver que el virus del papiloma, cuando producía una infección de forma crónica, era capaz de desencadenar a la larga una regeneración de la mucosa que estaba mal y que degeneraba en forma de cáncer. Y se ha visto que uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, que es el cáncer de cuello de útero, pero también el vaginal, también el anal, y también en varones, por ejemplo, el cáncer de pene o el cáncer orofaríngeo, se ha visto que está implicado también el virus del papiloma y que uno puede tener predisposición genética a desarrollar ese tipo de cáncer. Puede tener muchas influencias que hacen que pueda desarrollarlo, como una toxicidad de muchos tóxicos ambientales, el tener una mala dieta, el tener un mal descanso, situaciones de estrés, pero se ha visto que es un gatillo prácticamente necesario para que se acabe de desarrollar el cáncer de estas características, el que tengan la infección por el virus del papiloma y que ésta se mantenga ahí de forma crónica, produciendo una alteración que acaba dañando el ADN de las células, llevando al final a la degeneración que llamamos cáncer. Es muy frecuente este cáncer, pues ahora mismo según la OMS lo que tenemos son unos más de 600.000 casos al año, de los cuales más de 250.000 mueren cada año. Y por primera vez frente a un cáncer tenemos un desencadenante claro y necesario que es la infección por un virus como el del papiloma que se puede prevenir por medio de una vacuna, que además evita otros problemas, como decíamos, que no deja de tener importancia, como es por ejemplo el que afecte al aspecto de tus genitales y que eso haga que en el futuro, cuando tienes una relación con otra persona, te sientas cómodo o incómodo. Esta importancia, sobre todo en el caso del cáncer, ¿es efectiva la vacunación? Pues los estudios nos dicen que sí, que es muy efectiva y que produce una inmunidad contra el virus del papiloma que puede llegar hasta el 100% de los casos. Con lo cual es la primera vez en la historia en la que nos encontramos con que una patología infecciosa claramente está detrás de la aparición de una enfermedad grave como el cáncer y que tenemos una vacuna con la que podemos evitarla. ¿Qué hacemos entonces con ella? Pues hay gente que te dice, no, pero es que yo conozco un caso en el que después de ponerle esta vacuna a la niña le pasó tal. Habitualmente se ha hablado de muchas patologías que se han relacionado con el tema de la vacuna del papiloma, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, algunas enfermedades autoinmunes, enfermedades tromboembólicas. De estas cosas se habla y si buscáis en redes sociales seguro que vais a encontrar casos de, pues en mi caso pasó, ¿qué tal? El tema es que esos casos son atribuibles a la vacuna o no. La forma en la que podemos llegar a la conclusión de si le echamos la culpa o no le echamos la culpa a las vacunas es que tenemos que hacer estudios para comprobarlo. Y podemos pensar, sí, pero esos estudios muchas veces pueden estar controlados por la industria farmacéutica y no les interesa que esto se sepa. Yo creo que eso sería una estupidez, porque si un laboratorio comercializa una vacuna de la cual ya se han puesto, como es el caso de este, más de 270 millones de dosis, y se siguen poniendo, y yo defiendo que no tiene un efecto secundario, que en realidad sí tiene, la realidad se va a acabar imponiendo y voy a acabar en los juzgados pagando unas indemnizaciones millonarias que no me van a contrarrestar con los beneficios que yo obtuve por la vacunación. Con lo cual es muy mal negocio para un laboratorio sacar adelante una vacuna con un efecto secundario de verdad perjudicial e intentar ocultarlo, porque cuanto más se vea que lo ha ocultado y más casos haya, más indemnizaciones va a tener que pagar. Por lo tanto, no tiene mucha lógica. Desde el punto de vista de, ¿pero son reales entonces esos casos en los cuales se dice?
Sí, puede haber casos en los cuales después de haberse puesto una vacuna se haya desarrollado, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré. La cuestión es, ¿esa niña hubiera desarrollado el síndrome de Guillain-Barré sin haberse vacunado? Y ahí lo único que podemos tirar es de estadísticas. Y ahora mismo, cuando una vacuna ya está comercializada, ya no son los estudios del laboratorio farmacéutico. Tenemos instituciones públicas, tenemos universidades que hacen un control de esos medicamentos que se están vendiendo, que se están comercializando, y hacen estudios en los cuales buscan si realmente se está produciendo o no una mayor incidencia de ciertos problemas en las personas que toman el medicamento, en este caso que se vacunan, frente a las personas que no se vacunan de su mismo grupo de riesgo. Y entonces nos encontramos con que, por ejemplo, esas enfermedades autoinmunes es que son más frecuentes en la adolescencia y que el número de niñas que acaban desarrollando esa enfermedad autoinmune después de haberse vacunado no es superior al de niñas que desarrollan esa enfermedad autoinmune sin haberse vacunado. Con lo cual, a la hora de recomendar o no, lo único que podemos hacer es tirar del conocimiento que tenemos en cada momento. Y yo en este momento puedo decir que hay una patología de la cual se han puesto ya de esa vacuna más de 270 millones de dosis, que con todos los datos de los que se dispone no se ha podido demostrar que produzcan un efecto secundario realmente preocupante, que puede dar fiebre, puede dar dolor de cabeza, puede dar un poco de malestar, que es pasajero en unos días, pero que esos casos puntuales en los cuales se habla de patologías graves no se ha visto cuando se busca específicamente si son más frecuentes entre las pacientes vacunadas que sea así, con lo cual no podemos hablar de que esa sea la causa. Y estamos hablando de que con esa vacuna podemos evitar el desarrollo de una patología que desde el punto de vista íntimo, a nivel de relación interpersonal, sí que puede marcar tu vida de forma negativa, porque puede generar una deformidad de tus genitales que hagan que no te sientas cómodo al relacionarte con otra persona, y que además puede producir una patología de la cual sí hay datos claros, más de 600.000 casos al año, más de 260.000 muertes al año, que pueden evitarse poniendo la vacuna. Por lo tanto, como en todo, si alguien tiene otros argumentos, por favor que los exponga y que lo ponga en conocimiento precisamente de aquellas instituciones que desde el punto de vista de investigación quieren hacer una investigación independiente, como son los grupos de investigación de las universidades o la salud pública. Y pobre del laboratorio que, sabiendo que produce un daño importante, intenta ocultarlo. Está haciendo muy mal negocio si eso es así. Por eso yo creo que no es así.